pasada? Lo grabaron bien. Bueno, ese es un tema que yo, como tengo la computadora en otra habitación, me gustaría que se pongan de acuerdo entre ustedes y que siempre haya alguien que esté grabando para poder subir a YouTube y tengan la posibilidad de poder repasar la clase, ¿no? Cuando tengan que estudiar. Y por allí alumnos que no pueden asistir en este horario, que tienen algún inconveniente en particular, les da también la posibilidad de tomar la clase. Entonces hoy vamos a empezar con cinemática. Vamos a empezar con otro capítulo del programa. Vamos a ver el movimiento, generalidades, algunas definiciones en general. Vamos a ver rectilíneo en particular, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y hacia el final de la clase, entonces yo les pediría que si tienen algún ejercicio de la guía para que veamos, alguno que a ustedes les resulte que parece difícil, alguno que tenga mucho inconveniente, lo podemos... La guía de trabajos prácticos. Bueno, entonces el tema a tratar es la cinemática del punto material. ¿Por qué decimos la cinemática del punto? Nos vamos a referir a un objeto, a un cuerpo. Vamos a, digamos, por lo menos hasta cerca de la mitad del año, vamos a hablar siempre de la cinemática y la dinámica del punto material. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque para hablar de un objeto extendido, contar cómo es el movimiento de un objeto extendido tiene su particularidad. Hay que agregar que el cuerpo extendido, además de hacer el desplazamiento, también puede girar. Entonces, la descripción del movimiento es más compleja, es más complicada. En cambio, la descripción del movimiento de un punto es más, digamos, se puede sintetizar el movimiento en 3 dimensiones, por ejemplo. Máximo 3 dimensiones. Entonces, el punto material a veces lo vamos a denominar como objeto puntual, una masa puntual, o a veces nos vamos a referir como partícula. Son distintos nombres que se le da a la misma idea, ¿no? Después, si uno a ese objeto generalizado puntual lo quiere asimilar a algo práctico, dirá, bueno, es un automóvil, es una persona que está desplazando, es una hormiguita que está caminando por el alambre, es una mosca que está volando en la habitación. Después uno le pondrá el soporte material que sea el problema en particular que esté trabajando, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Es a un objeto cuyas dimensiones son mucho menores que el ámbito, el espacio donde se mueve.
Entonces, por ejemplo, lo que decíamos recién, una hormiga que está caminando en el alambre de la soga, bien se puede interpretar como un punto material. Un auto que se mueve en una ruta, también, porque el desplazamiento, el ámbito de trabajo, digamos, es mucho más grande que las dimensiones del cuerpo, del objeto. Entonces, a eso nos referimos con la definición del punto material. También nos podríamos referir como que es un objeto cuyas dimensiones entran dentro de la precisión de las mediciones. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una definición de cuerpo puntual en base a lo que ustedes ya conocen de la teoría de errores, como en la teoría de errores saben lo que es el error de la medición, si, por ejemplo, las dimensiones del objeto son menores que la precisión de los instrumentos de medición, estamos también quizás desde otra perspectiva definiendo lo que es un cuerpo puntual. Entonces, para hablar, para contar de lo que se trata el movimiento, necesitamos, desde el comienzo, algún sistema de unidades, porque el sistema de unidades es lo que nos permite contrastar o ahí está. Digamos, la teoría de errores y la teoría de las mediciones habla de la comparación. Entonces, a la hora de comparar, necesitamos una referencia, una unidad patrón, algo que nosotros identifiquemos como de que la medición resultante va a ser n veces esta unidad patrón, o este cuerpo de referencia patrón. Siempre, por supuesto, los patrones están referidos a algo material, no es que sea abstracto. El tema de las unidades por allí es un tema que fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Pero se definió básicamente en MKS, metros, kilogramos, segundo, las unidades fundamentales, colapsó todo. ¿Qué pasó a veces? ¿Venimos bien ahí o hay algún problema en la transmisión? Sonido de antes. Ah, bien, o sea, más allá de algún problema en particular, la clase, el Zoom mío viene bien, ¿no es cierto? La mayoría está recibiendo bien en la clase. Ah, perfecto. Bueno, cuando haya algo raro y se corte, qué sé yo, hasta ahora no he tenido problemas, pero si llega a ocurrir algo, avísenme para no estar hablando del vicio, ¿no? O que retome el tema que había dejado. Entonces, les decía, el tema de las unidades es un tema fundamental de la física. Porque se trata de las mediciones. Si no existieran las mediciones, no existiría la física directamente, ¿no? Ni podríamos tratar de interrogar a la naturaleza cuáles son las leyes de comportamiento naturales si no supiéramos medir. Entonces, las unidades son fundamentales. MKS se refiere, por ejemplo, a metro, kilogramos, segundo, como unidades. Es el sistema internacional de unidades. Entonces,
a partir de la unidad de metro, digamos, define lo que es la unidad de la longitud o la distancia, ¿no? En un principio, tanto, digamos, la unidad de segundo como la unidad del metro estuvieron relacionados con medidas astronómicas del movimiento del planeta Tierra. Que el movimiento del planeta Tierra, bueno, eran mediciones astronómicas, definir bien lo que es la medianoche, lo que es el mediodía, y a partir de allí hacer divisiones, de tal manera que resultaran las horas, que resultaran los minutos y los segundos. Es algo básicamente astronómico desde el inicio, digamos, de la definición del segundo, y el metro también estaba relacionado con cuánto se desplazaba la Tierra, el arco de la Tierra en algún punto específico, seguramente de Europa. Yo no conozco bien exactamente la definición, pero en tanto tiempo, ¿qué era la longitud? Una unidad de distancia. En tanto tiempo se desplazaba tanta distancia, el arco de la rotación de la Tierra, entonces definían el metro patrón. A partir de allí, las definiciones fueron evolucionando conforme la ciencia fue avanzando, ¿no? Entonces se terminó definiendo el metro patrón equivalente al metro, digamos que en principio se había adoptado y que estaba, que era una barra de platino iridio que estaba depositada en un museo en París, a una temperatura constante para que no variara el tamaño. Entonces, les decía que con el avance de la física se fueron reperfilando las definiciones de los patrones, y el metro patrón se terminó definiendo en base a longitudes de onda, en base a digamos, longitudes de onda que tienen que ver con la teoría de la física moderna. Lo mismo, el segundo también, primero se definió como un tiempo de decaimiento de las emisiones nucleares, del decaimiento de las radiaciones nucleares, y finalmente se terminó adaptando el segundo patrón a la velocidad de la luz. Hay una parte de la teoría moderna de la física que habla que la luz en el vacío se mide con da el mismo valor a las mediciones, independientemente del sistema de referencia del cual se hace la medición. Entonces es un valor absoluto la velocidad de la luz. En la física moderna se simboliza con la letra C. Supongamos que tenemos la velocidad de la luz y decimos, bueno, esta es la unidad de velocidad, y decimos, bueno, hemos tenido a su vez también la definición del metro patrón de acuerdo al nuevo reperfilamiento, y se definió la unidad de segundo, la unidad de tiempo, como la velocidad de la luz por, el metro patrón dividido la velocidad de la luz. Sí. Entonces se reperfiló también la definición del segundo patrón, con lo cual, digamos, las definiciones fueron evolucionando, pero siempre tomando como base aquellas definiciones iniciales que tenían que ver con la rotación de la Tierra. Entonces, por ejemplo, para contar las formas, ahora que vamos a empezar con cinemática, decimos, vamos a contar cómo es el desplazamiento, la trayectoria de un objeto. Entonces, necesitamos, por un lado, medir las longitudes, medir distancias,
Y medir longitudes, medir distancia, también podemos definir las formas, ¿sí? Y contarles que también el tema del ángulo, un ángulo alfa, por ejemplo, basa sus unidades también en unidades de longitud, más allá de que uno está acostumbrado a hablar en grados sexagesimales y decir, bueno, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 45 grados, esas unidades son por usos y costumbres, pero en realidad para medir un ángulo no hace falta agregar una unidad fundamental más al sistema MKS, sino que los ángulos son comparaciones de longitudes, entonces de formas. Entonces no hace falta definir una unidad de ángulo fundamental. Por ejemplo, si yo hablo del seno del ángulo, sé que, por ejemplo, el seno de 30 grados se define como la relación del cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, estoy relacionando longitudes. ¿Sí? Y a partir de la definición del seno de 30, yo sé que también arco seno y obtengo el valor del ángulo. Entonces, se dan cuenta que la medida de los ángulos no requiere agregar nuevas unidades a MKS, sino que con las unidades de longitudes se puede dar la forma y hablar de ángulos. Entonces, para contar la cinemática, formas, desplazamientos, longitudes, con la unidad de metro patrón es suficiente, pero como nosotros queremos además contar los desplazamientos y las relaciones de los movimientos, vamos a tener que también incorporar la unidad de tiempo, porque hace falta comparar movimientos. Y si como definimos recién que el segundo, cuando se definió el segundo, se hizo en base a las 24 horas que dura el día, que son mediciones astronómicas, nos estamos relacionando el desplazamiento, el giro de la Tierra. Entonces vamos a empezar a contar todos los desplazamientos con relación al giro de la Tierra, ¿se dan cuenta? Entonces hay toda un entrecruzamiento de fenómenos en cuanto a que yo voy a empezar con la cinemática y a definir los desplazamientos. Entonces, para contar la cinemática, todo lo que vamos a ver, por ejemplo, hasta que empecemos dinámica, con metros y con segundos es suficiente como unidades patrón contar con esas unidades. No hace falta más nada. Entonces, cuando hablemos de velocidad, hablemos de aceleración, vamos a ver inmediatamente en la definición de esas magnitudes que a partir de las unidades fundamentales, metro y segundo, podemos definir la unidad de velocidad como metros sobre segundo, la unidad de aceleración como metros por segundo al cuadrado, como seguramente ustedes ya han visto en el cursito. Entonces, el tema de contar los desplazamientos entonces tenemos que tomar en cuenta la posición. Entonces ahora, más que hablar de longitudes y distancias, vamos a empezar a definir, ponernos los pantalones largos y definir que más allá de lo que uno entiende por distancia y longitud, para hablar bien y ser precisos, necesitamos definir el concepto de coordenada espacial, necesitamos definir el concepto de posición, cuál es la posición. Y allí
para contar el movimiento, sí o sí necesitamos de entrada definir un sistema de referencia. Ustedes han visto así, en el cursillo, han definido bien lo que es un sistema de referencia. ¿Saben lo que es un sistema de referencia? Bien, no me acuerdo. Bueno, un sistema de referencia, cuando vos vas a contar cómo es un desplazamiento de un objeto, de un punto material, necesitas, además de las unidades patrón, necesitas la referencia de, digamos, otro cuerpo físico que nos sirva de comparación en cuanto a las distancias. Entonces, por ejemplo, si vos vas a contar un auto que se está desplazando por la cuadra, se está moviendo, seguramente vas a necesitar el sistema de referencia de la esquina, es decir, bueno, este automóvil partió de Boulevard San Juan y La Cañada. Bueno, ese es el origen del sistema de referencia, y después podemos elegir que el Boulevard San Juan va a ser el eje de coordenadas X, y que La Cañada va a ser el eje de coordenadas Y. Entonces vamos a decir, bueno, si se metió por el medio de la manzana, sí, tendrá una componente sobre el Boulevard San Juan en el movimiento, y otra componente sobre La Cañada. O decir, bueno, el movimiento fue solamente sobre el Boulevard San Juan. Ah, bueno, entonces fue sobre el eje X, y bueno, de eso se trata el sistema de referencia. Poner un punto de origen y un eje, necesitamos sustentar en un cuerpo físico un punto de coordenadas de origen, un eje rectilíneo, en principio un eje rectilíneo, y una dirección o un sentido que vamos a definir como el sentido positivo. Entonces, ese sería un sistema de referencia primordial. Un sistema de referencia básicamente tiene que tener un origen, una dirección y un sentido positivo. Y eso lo tenemos que elegir nosotros. Eso lo tenemos que elegir nosotros. Entonces, cuando se nos plantea un problema, lo primero que tenemos que hacer es elegir el sistema de referencia. El origen va a ser el punto de coordenada 0. Luego, los números positivos, porque acá lo que se hace, si ustedes ya han visto en álgebra o en análisis, la recta de los números reales. ¿Han visto números reales en el secundario o ahora en el cursillo de matemáticas? Bueno, saben lo que son el concepto abstracto, matemático de los números reales. Entonces, en física lo que queremos hacer es, por supuesto esto está en la mente del hombre, ¿no? Imaginar que el eje físico, en este caso de los desplazamientos, de los movimientos, coincide le superponemos allí el eje real matemático. Entonces podemos hacer una relación física matemática y decir, bueno, este punto corresponde a este número real. Y ese número real en física va a tener unidades, porque más allá del número tenemos que darle las unidades en este caso nos acostumbremos a hablar en metros, en MKS. Entonces le tenemos que dar este punto, decimos, bueno, va a ser el punto de coordenada
3 metros. Un poquito más allá va a estar el punto de coordenadas, por identificar en los números reales también, pi metros, 3,1416, qué sé yo, en metros. Más allá estará 4 metros. Después estará el punto de coordenada 4,81 metros. Y así. Identificamos en la recta real matemática con el eje coordenado físico, de tal manera de tener bien identificado lo que son las coordenadas. Si el movimiento es en una sola dimensión, los desplazamientos están en una sola dirección rectilínea, se habla del movimiento unidimensional. Cuando supongamos que tenemos otro eje de referencia perpendicular a este eje, que el primer eje de referencia definido es el eje X, le vamos a llamar eje X. Entonces, si tenemos otro eje espacial ubicado a 90 grados del eje X, le vamos a definir eje Y. Entonces vamos a hablar si el movimiento es en el plano, donde van a ir cambiando las coordenadas X y las coordenadas Y, vamos a hablar de un movimiento bidimensional, o movimiento en el plano. Si a su vez, por ejemplo, imaginamos que físicamente, por supuesto, es factible de que haya un eje perpendicular al eje Y, perpendicular al eje X, que no lo puedo dibujar porque está saliendo del pizarrón, le vamos a denominar eje Z, con lo cual estamos conformando una triada, 3 ejes básicos, elementales, que forman lo que se denomina el espacio tridimensional. Generan un espacio tridimensional, esas 3 direcciones, que el espacio tridimensional, convengamos que en física clásica, en física, donde vamos a ver nosotros en física 1, hablamos de que el espacio tiene 3 dimensiones, y que, digamos, todo lo que ocurre se puede contar en esas 3, la realidad se puede contar lo que ocurre en esas 3 dimensiones. Y nosotros vamos a empezar con los desplazamientos en una dimensión para empezar de a poquito a contar lo que pasa. De acá un par de clases, o la clase que viene vamos a estar hablando del movimiento en 2 dimensiones. Y el movimiento en 3 dimensiones es un poco más complicado, ahí hace falta 3 coordenadas. Entonces, es factible el movimiento en 3 dimensiones. Nosotros lo que hacemos en un problema en particular, tratamos de minimizar la cantidad de dimensiones. Entonces, si el movimiento, por ejemplo, es la hormiga que está caminando por el alambre de la soga, vamos a hacer coincidir el primer eje coordenado del eje X con el alambre. No es que vamos a elegir, si este es el alambre de la soga, no es que vayamos a elegir como eje X, por ejemplo, un eje que esté a 30 grados o 45 grados del alambre, porque ahí nos va a hacer falta, para describir el movimiento sobre el alambre, nos va a hacer falta también un eje coordenado Y, a 90 grados del eje X, para dar las coordenadas X, Y sobre el alambre, ¿se entiende? Entonces, para minimizar la descripción, elegimos el eje de referencia sobre un sustento físico que mejor nos convenga. Y el origen de ese eje X lo vamos a elegir también en un punto clave del problema que nos permita
identificarlo inmediatamente y tratar de reducir de alguna manera la descripción. Entonces, por ejemplo, el origen puede ser el punto de inicio del movimiento. Y a partir de allí empezar a contar cómo evoluciona el desplazamiento. ¿Se entiende esa parte? ¿Lo ven a eso? Mazo. ¿Se entiende? ¿Quién puso Mazo? Digamos, ¿qué es lo que No, no, no no, se ve bien, profe, se ve bien. se entiende? Bien. Entonces, este sistema de referencia que yo decía en 3 dimensiones perpendiculares entre sí, tiene nombre propio, se denomina sistema cartesiano. Es el sistema cartesiano, donde son 3 ejes rectos, y que entre estos ejes forman 90 grados, y bueno, un cuarto eje fundamental no existe. Serían, Entonces, profe, serían ¿se dos entiende? ejes, ¿Cómo? serían dos ejes, ¿no? En el plano son 2 ejes cartesianos, y Sí. en el espacio hace falta agregar el tercer eje para Ok. conformar la tríada, que sería básicamente el sistema de referencia cartesiano más general, es el de 3 ejes, X, Y y Z. Ok, gracias. Entonces, vamos a empezar viendo el movimiento unidimensional. Entonces, una recta, digamos, idealicemos que es una recta perfecta, entonces, elegimos el origen, 0, y bueno, a partir de allí, el desplazamiento del cuerpo material, de la partícula, va a estar definida por la coordenada X. Uno puede hablar de la coordenada X en general, este es el eje X, donde nosotros tenemos que predefinir el sentido positivo del eje X. Eso es una elección. Entonces, cuando hablamos de una coordenada en particular, o sea, X sería la coordenada general, cuando hablamos de alguna coordenada en particular le tenemos que poner un nombre. Entonces, normalmente lo que hacemos es identificarlo con un subíndice, que puede ser como un numerador, que los sucesivos puntos claves del problema vayan tomando nombre X1, X2, X3. ¿Sí? Por allí, si uno quiere identificarlo y ponerle un nombre más familiar, si el problema empezó en un punto, le podemos llamar XY como punto de iniciación. Cuando termina la evolución del desplazamiento, le podemos llamar XF, coordenada donde termina el problema. O termina el movimiento. Entonces, contar el movimiento significa de que si se está desplazando el objeto, contar el par ordenado XT. ¿Ustedes han visto en álgebra lo que es el par ordenado? Sí, un valor de X y un valor de Y. Claro, cuando hablan de las funciones matemáticas, habrán empezado f en función de x o y en función de x, hablan del par ordenado xy. Bueno, en realidad acá el par ordenado, uno por costumbre dice xt, pero si vamos a hacer
digamos, adoptar la convención de la matemática, donde ponemos x, y decimos x es la coordenada independiente en la relación funcional, ¿no? Y depende de x y forma el par ordenado de x, y se puede representar en un plano, en una representación gráfica. En este caso, en realidad, para ser más preciso, yo tendría que poner tx, porque como contar la evolución de un movimiento, normalmente se asocia cuando veamos el movimiento en el plano, o si queremos abarcar también el espacio, las coordenadas espaciales normalmente son dependientes de una sola coordenada, por una cuestión de comodidad. Se adopta el tiempo como coordenada independiente, pero es solo una cuestión de comodidad. Porque podemos tomar una sola coordenada independiente y que las tres coordenadas espaciales dependan del tiempo. Es un arreglo práctico, es una forma de contar lo que vamos a contar de la forma más tradicionalista o más práctica, más fácil, si se quiere. Contar con el tiempo como coordenada independiente y las posiciones como coordenadas dependientes del tiempo. Entonces, en realidad, tendría que hablar del par coordenado Tx, que vamos a hacer matemáticos. Entonces, lo puedo representar gráficamente como una relación funcional matemática. En una representación xt. Entonces, esta es una representación, digamos, que no es objetiva desde el punto de vista de lo espacial, porque acá lo que estamos contando es la evolución en el tiempo de la coordenada en x. Espacialmente lo que estamos observando es la coordenada en x, pero en este gráfico el eje t va a ser un eje representativo que lo podemos graficar. T va a ser el tiempo, entonces los pares ordenados de xt van a ser puntos en el plano en representación gráfica. Entonces podemos decir, para un tiempo t1, el móvil estaba en la coordenada de x1. Y acá le vamos dando tiempo. Para un tiempo t2, la partícula estaba en la posición x2. Para un tiempo t3, la partícula estaba en una posición de coordenadas x3. Entonces, podemos dar puntos específicos o podemos hablar de una relación funcional para un problema en particular, x en función del tiempo, como si estuviéramos en una clase de matemáticas. Entonces ahí será cuestión de imaginarse qué tan precisa puede ser la física con respecto a la matemática cuando ustedes toman en cuenta todo lo que es la teoría de errores. La relación matemática, la función matemática, físicamente va a ser aceptable o, digamos, representativa en tanto y en cuanto, por ejemplo, dentro de la teoría de errores, las mediciones arrojen valores que se ajustan a una función matemática, ¿se entiende? Entonces, no es que nos escapamos de la física para ir a la matemática, ni que adoptamos un punto de vista teórico estrictamente matemático, sino que aceptamos la teoría de errores como vínculo entre la física y la matemática. O sea, ahí es como que nos ponemos exquisitos y si queremos hacer la diferenciación entre la física y la matemática,
definamos lo que es un punto matemático ideal y definamos lo que es un punto real, un punto físico. Entonces, que existe una relación funcional x de t matemática va a depender de cada problema en particular. Hay veces que las leyes del movimiento tienen un patrón de comportamiento de tipo matemático. Hay veces que las leyes de movimiento están condicionadas por vínculos, por fuerzas o digamos, estructuras físicas que limitan el movimiento o que programan un movimiento, por ejemplo. Entonces, cuando yo muevo la tiza el marcador sobre el pizarrón, yo tengo una programación de cómo tengo que mover y no obedece a una ley en particular física matemática, ¿se entiende? Hay veces que el movimiento es controlado y hay veces que es natural. Eso depende de cada problema. Entonces, contar lo que pasa x de t, si vamos a decir que hay el primer ejemplo de una función matemática que podríamos aplicar al movimiento, para contar el movimiento en forma generalizada, es, por ejemplo, para un sistema de referencia normal, contar x de t para el caso en que la tasa de desplazamiento con respecto a la tasa del tiempo, el desplazamiento en función del tiempo, arroja un valor constante. Entonces ahí vamos a hablar vamos a definir una velocidad promedio en base a contar un incremento finito en la coordenada x, y un incremento finito en el tiempo, en la coordenada temporal. Es decir, bueno, vamos a definir la velocidad media como un desplazamiento finito con respecto a un desplazamiento a un tiempo finito. ¿Entienden ustedes el concepto matemático de la finitud, lo que es un número finito? Lo que es un infinitesimal, lo que es finito, lo que es infinito. ¿Tienen noción en esos términos? Claro, un valor finito es un valor aceptable físicamente. 2 metros. Si estamos hablando, por ejemplo, de una habitación, el valor 2 metros es un valor finito porque es un valor comparable con el ámbito de desarrollo. 1 centímetro quizás también. Pero 2 metros, por ejemplo, comparado con la distancia de la Tierra con la Luna, es un valor muy chiquito, si lo vas a comparar. Entonces, es como que físicamente hablar de 2 metros, en la comparación con la distancia Tierra-Luna, estamos hablando de una cantidad de infinitesimal, tal como idealizan los matemáticos. Una cantidad de infinitesimal es una cantidad física caprichosamente chica, que se puede achicar tanto como uno quiere. Tal como es el concepto del análisis matemático, el concepto diferencial. Una cantidad diferencial es una representación, un ente, digamos, matemático, la cantidad, que se puede achicar tanto como uno quiera. Entonces, en física vamos a adoptar también esa idea
Es decir, bueno, la velocidad media habla de valores finitos en la posición y en el tiempo. Por ejemplo, si yo me voy de aquí a Carlos Paz, voy manejando y voy a distintas tasas de crecimiento de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Pero en el promedio yo puedo medir la distancia total, el tiempo total, y decir, bueno, viajé a una velocidad media o velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, por ejemplo. Eso no quiere decir que haya ido en todo instante a 80 kilómetros por hora. Entonces hace falta ser un poco más preciso en cuanto a la definición de velocidad cuando yo quiera entrar en detalles, analizar el problema. Y voy a hablar de la velocidad instantánea, o simplemente la velocidad. Cuando yo tomo el límite de ese cociente incremental, ¿ustedes ya han visto el límite en análisis matemático? Bueno, acá vamos a aplicar ese concepto de límites, porque vamos a tomar el límite, el cociente incremental. Entonces, esto nos va a arrojar un valor que va a estar en función del tiempo, porque este cociente incremental al tomar el límite, va a depender de qué momento tomo el límite. Cuando yo me voy a Carlos Paz, no es lo mismo que yo tome el cociente incremental y el límite cuando arranco de un semáforo, que cuando, por ejemplo, paso el peaje y le pongo velocidad crucero, le pongo 130 kilómetros por hora. Entonces ahí depende del momento donde vos tomás el límite. La velocidad instantánea va a depender de cada momento. Entonces hablamos de la velocidad. Hablar de la velocidad en términos generales es hablar de la velocidad instantánea, no hace falta que yo sea redundante y hable de más. Yo digo la velocidad, me refiero a la velocidad instantánea. Entonces, las unidades, por supuesto, es la relación matemática de las unidades. La unidad de velocidad va a ser, por supuesto, en MKS, metros sobre segundo. No tiene ningún nombre en particular, simplemente se habla en metros sobre segundos. Y luego uno puede hacer adaptación de las unidades en múltiplos, submúltiplos, de acuerdo a la conveniencia, a la practicidad, a la costumbre. La velocidad de un vehículo, de un automóvil, saben ustedes que normalmente se habla en kilómetros por hora. Es toda una cuestión de arreglo del número, de tratar de que ese número sea manejable idiomáticamente. No hablar un número largo, sino que se adapta al idioma. Entonces, así es como se define la velocidad. Entonces decíamos, ya que ustedes han visto lo que es límite, lo que es derivada, ¿han visto el concepto de derivada? Profe, No. Sí, decime. ¿qué significa esa A o triángulo antes de la X y la Y que está poniendo? El delta. Esa es una simbología, ¿no? En matemática también se usa. Es la variación, el delta, vendría a ser la variación. Entonces podríamos poner, está bien que me lo hayas hecho notar,
porque por allí no queda claro a qué se refiere. El delta X vendría a ser, por ejemplo, la variación de la coordenada en X, la variación finita. Entonces, por ejemplo, puede ser X2 menos X1 en la evolución del movimiento. Puede llamarlo XF menos XY. Es la diferencia. Siempre que hablamos de un delta, estamos restando explícitamente magnitudes. Gracias, profe. Un delta. Así dibujado en grande, es una simbología así. Siempre que se habla de los deltas, entonces se habla de variaciones finitas, variaciones apreciables. Cuando se toma el límite del cociente incremental, si ustedes han visto lo que es el límite, si no han visto derivada, yo acá se los adelanto, le hago el favor al profe de análisis. Esto es la derivada. Este límite del cociente incremental se define lo que es la derivada de x con respecto al tiempo. Y se simboliza con una D, que vendría a ser, es como que tomamos ahí un cociente incremental de magnitudes infinitesimales. Entonces la magnitud infinitesimal de la posición va a ser una magnitud tan chiquita como uno quiera, y lo mismo el tiempo. Entonces fíjate cómo en la simbología está tomado, fíjese que cuando habla de las derivadas, pone una D, una letra D, minúscula. Fíjense que la letra D se relaciona con la letra delta del alfabeto griego. Entonces, no es casualidad eso. Se toma esa letra delta, pero adaptada al alfabeto que usamos en castellano, la letra D. Y hay veces que, como un exceso de definiciones, esta sería la derivada matemática. Hay veces que en física, como por ahí se aparta o la física quiere diferenciarse de la matemática, cuando no hay una relación funcional matemática, o uno quiere especificar que son diferenciales, pero que no hay una relación funcional, en física se toma la letra delta minúscula del alfabeto griego. Entonces bien podríamos decir delta x sobre delta t, y decir, bueno, es un cociente incremental infinitesimal, pero que no hay una relación funcional entre x y t. Matemática. Entonces, por allí van a ver, a medida que vayan estudiando física 1, física 2, de que hay veces que en los libros son muy, hacen la distinción. Y hay veces que plantean las delta así. Entonces, esto es la definición de la derivada. Entonces, bien podríamos decir que matemáticamente la velocidad en función del tiempo es la derivada de la coordenada en x con respecto a la coordenada temporal, que por supuesto va a ser función del tiempo. Cuando la velocidad instantánea arroja para todo tiempo el mismo valor, una velocidad constante, y por supuesto estamos hablando del movimiento unidimensional, ¿no? Decimos que esta es la velocidad constante
hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Que la velocidad constante quiere decir que la tasa delta x sobre delta t es constante, no depende del tiempo en que yo tome ese cociente incremental y no depende de cuán grandes sean las cantidades delta x o delta t. Y la relación entre ellas es una constante del movimiento. ¿Se entiende el concepto de MRU? Entonces, ya vamos a volver enseguida al MRU, pero convengamos primero algunas cuestiones importantes. Bueno, primero veamos el concepto de aceleración. Vamos a ver primero el concepto de aceleración. Puede ser que la velocidad no sea constante. En ese caso, me voy a tener que replantear y generar una nueva magnitud que va a ser la aceleración. Vamos a definir la aceleración media como la tasa de incremento de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si la velocidad no es constante, si la velocidad varía, vamos a definir la magnitud de aceleración en base a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y de la misma manera, definimos la aceleración instantánea, o a secas la aceleración, como el límite para delta t que tiende a 0 del cociente incremental delta v sobre delta t. Entonces, acá me voy a arrojar un valor de aceleración en función del tiempo. Y bueno, también podríamos decir que la aceleración instantánea o la aceleración va a ser entonces la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si nuevamente retomamos el concepto de la derivada. Primero vamos a hablar generalidades y después vamos a hablar del MRU y el MRV. Estas son generalidades. Otra generalidad que podríamos comentar es que, por ejemplo, en una representación XT, va a haber en general una curva. El movimiento se puede representar en general como una curva. Por supuesto, depende de cada problema en particular. Pero fíjense una cuestión acá. Cuando yo tomo el cociente incremental delta x, remarco ahí, sobre delta t, vamos a hacer esta parte en grande, como para que se entienda. Yo en general voy a tener una curva, digamos la figura que forma gráficamente x en función del tiempo. Y al tomar el cociente incremental delta x sobre delta t, esto es delta x y esto es delta t.
matemáticamente, estoy tomando de referencia 2 puntos, y yo podría definir y darme cuenta que el cociente incremental delta x sobre delta t es la pendiente de la recta que une estos 2 puntos. ¿Eso lo ven? ¿O va muy rápido? ¿Lo ven a eso o voy muy rápido? ¿Se entiende que es la pendiente de la recta? ¿Se entiende? Bien. Entonces, llamemos la pendiente A. Bueno, no, A se toma como aceleración. Le vamos a llamar B, justamente la velocidad. En este caso, sería la velocidad media, porque estoy tomando el incremento finito delta x con respecto al incremento finito delta t. ¿Qué pasa cuando yo tiendo al límite para delta t que tiende a 0? Fíjense que tomemos como base el punto de iniciación. Si yo tomo el delta t que tiende a 0, lo voy achicando cada vez más, también el delta x se me va achicando. Y esa relación 0 sobre 0, que no es tal porque no llegamos a tener un delta t 0, sino que tiende a 0, se va a ir acomodando, digamos que la pendiente de la recta, en la medida que nos vamos aproximando, en el límite, esa pendiente, esta última recta que dibuje, gráficamente se identifica como que esta recta es tangente a la curva en ese punto. Cuando ustedes vean derivadas en análisis matemático, gráficamente lo primero que le van a señalar es que dada una curva de una relación funcional, la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto de la gráfica es la derivada. Entonces, la velocidad instantánea, tal como hemos definido el límite para delta t que tiende a 0 de delta x sobre delta t, es la derivada, y gráficamente es la recta tangente a la curva en el punto del que se trata. ¿Cómo imaginamos que la definición de una recta tangente? Si yo tengo una curva, en un punto definir la recta tangente, como que nos sirva como una ayuda a memoria, es como que si lo miramos así a ojo de buen cubero, es como que es una recta que hacia un lado y hacia el otro, digamos, marca los mismos conitos. ¿Sí? Estos conos que yo voy a remarcar, estas figuritas son simétricas, digamos. Tienen los mismos tamaños, entonces no es exageradamente la recta tangente una cosa así, porque ahí no estoy marcando ninguna simetría. Imaginariamente es una recta que matemáticamente es bien precisa, pero que si nosotros la quisiéramos representar gráficamente, tenemos que tener en mente que tiene que haber un equilibrio para definir la recta tangente hacia los dos lados, gráficamente. Del punto hacia los dos lados tiene que haber una cierta simetría. Entonces, en general, cuando yo tenga mi movimiento, la representación gráfica
xt, que voy a tener el movimiento general, una curva, siempre que yo me pare en un punto y identifique lo que es la recta tangente, la pendiente de esa recta tangente es la velocidad. Y en una representación, y por supuesto, ustedes ven ahí que la velocidad, la pendiente de la recta cambia en cada punto, quiere decir que hay aceleración distinta de cero. Entonces bien podríamos a su vez representar la aceleración representar la velocidad en función del tiempo y decir, bueno, la pendiente de la recta en esta gráfica XT veo que está cambiando en el tiempo y la represento, y va a ser generar otra curva. Entonces, la definición de aceleración, hacer la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, también me está indicando que en la representación velocidad-tiempo, la aceleración va a ser la recta tangente en la curva velocidad-tiempo, la pendiente de la recta tangente. De la misma forma. De la misma forma que la velocidad de la pendiente de la recta tangente en xt, la aceleración va a ser la pendiente de la recta tangente, la curva, en velocidad-tiempo. A su vez, la aceleración también tendrá una representación gráfica. Yo podría también después, una vez definido el movimiento, tener la representación gráfica de la aceleración en función del tiempo. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿tendría sentido físico seguir definiendo magnitudes variacionales? Por ejemplo, si la aceleración cambia con el tiempo, definir la aceleración de la aceleración, una nueva magnitud. ¿Tiene sentido físico? Y la respuesta es que no. Hasta aceleración llegamos en las definiciones. ¿Por qué? Porque después puede que la aceleración cambie, pero no se define una nueva magnitud. ¿Por qué? Porque físicamente, cuando veamos dinámica, vamos a contemplar el hecho que la fuerza materializa lo que es la aceleración en el movimiento. Y como la fuerza es el ente físico dinámico por excelencia, no tiene ningún sentido ir más allá en las definiciones. Se puede definir que cambia la fuerza, que cambia la aceleración con el tiempo, pero no se definen nuevas magnitudes físicas. Hasta aceleración llegamos. Las unidades de aceleración, tal como que es, tienen que venir de delta V con respecto al tiempo. Como delta V está en metros sobre segundos, me va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. En MKS, la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo venimos? ¿Se viene entendiendo? Profe, yo creo que entiendo, pero como que no sé, son muchas fórmulas. Y no sé si hay una final o son Sí, todas sí. fórmulas. Ahora vamos a ir, porque hasta ahora las fórmulas que voy a decir en realidad son definiciones. Ahora vamos a cuando identifiquemos el MRU y el MRV,
vamos a proponer las fórmulas que ajustan el movimiento. Había un alumno que me preguntaba la definición de recta tangente. Algo así era. ¿Me podés repetir la pregunta? No alcancé a leer bien. Dice que si podría explicar otra vez qué es la recta tangente. Bueno, matemáticamente la explicación es que la recta tangente es la pendiente, es la derivada de la función en ese punto. Gráficamente, si uno quisiera dibujarla a ojo de buen cubero, hay que ser un poco imaginativo en cuanto a dónde va a poner la regla. Si vos tenés la curva, y querés dibujar la tangente en algunos puntos en particular, vas a ubicar la regla y qué sé yo, por ejemplo en este punto, no va a poner las reglas ni así, sino que más o menos vas a tratar de dividir las aguas para decir, bueno, tratar de darle una cierta simetría dentro de lo posible para ubicar la recta, que angularmente más o menos se entienda o se interpreta que salen con el mismo ángulo para los dos lados. Si hay alguna definición de ángulo curvo, pero no existe, ¿no? Pero supongamos. Vos le das el mismo ángulo para los dos lados, acá también. Pero esto es una representación gráfica, no es tan exacto, ¿no? Acá no buscamos la exactitud. Por ejemplo, si en cambio de ser una curva, la representación gráfica es una recta, y yo te digo en este punto, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Cero. No, cero no. En este caso, la pendiente de la recta tangente es la pendiente de la misma recta. Está como, se pisa el concepto de la pendiente con la misma recta. La pendiente de la recta tangente coincide con la recta. Si yo te digo, por ejemplo, un círculo. Entonces, este es un círculo que tiene su radio, un radio generatriz que describe el círculo. Si yo me paro en un punto y quiero definir la recta tangente, yo tengo que, en el caso del círculo, es fácil identificar que la recta tangente es perpendicular al radio, por ejemplo. Ahí se identifica inmediatamente y analíticamente lo que es la pendiente de la recta tangente en el caso de un círculo. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda. Sí. Siempre que vos nos pidas resolver un ejercicio, ¿vamos a tener que hacer el gráfico del eje cartesiano? ¿O también hay que tener en cuenta esto que existe el último? Es una costumbre muy saludable, cuando vas a resolver un ejercicio, representarlo X en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, porque una vez que tenés concebido esa representación, es como que quizás seguramente te va a ser más fácil
saber por dónde va el ejercicio, a qué apunta, ¿no es cierto? Vas a tener ahí Ah, bien identificado la evolución del movimiento, por ejemplo. perfecto. Entonces te vuelvo a reiterar, definir el sistema de referencia, el eje coordenado de X y el sentido positivo. Para dar, el sentido positivo es importante porque hay dos sentidos posibles dentro de la dirección del eje X, y matemáticamente se habla de los signos positivos y negativos en los números reales. Físicamente, tenés que identificar un sentido positivo y mantenerlo a lo largo de todo el problema, porque no podés cambiar la convención de signo en el medio del problema, porque te va a dar seguramente un resultado erróneo. Entonces, manteniendo la convención de signos, sos coherente en cuanto al resultado final. Perfecto, gracias. Sí, bueno. Entonces, en general, en el MRU vamos a tener en la representación XT cómo va a ser en la representación XT el MRU. Velocidad constante. Una recta, perfectamente. Va a ser una recta porque velocidad constante o delta X sobre delta T que arroje siempre el mismo valor, matemáticamente es la forma de una recta matemática. Entonces, la pendiente va a ser la misma, la pendiente de la recta, la velocidad entonces es la pendiente de la recta. Entonces, cuando es un MRU, lo único que se nos puede complicar en la representación genérica, que yo tengo que poner X en tiempo, lo único que se nos puede complicar es que tenemos que identificar para t igual a 0 la coordenada inicial, que normalmente se designa con x0. Es la coordenada al origen también que se llama. Entonces, si ustedes han visto álgebra lineal, la ecuación de la recta, sabrán que la relación funcional matemática es la pendiente por la coordenada más la ordenada al origen, la fórmula básica matemática, traída a la representación física del movimiento rectilíneo uniforme. A, que es la pendiente de la recta, va a ser la velocidad. X viene a ser la coordenada independiente del tiempo, y B para X igual a 0, y para X igual a 0, viene a ser la coordenada original o la coordenada en origen que se llama. Entonces eso es todo lo que es el MRU, una relación lineal entre la coordenada de X y el tiempo. ¿Se entiende? ¿Lo vieron así en el cursillo?
¿Cuál es el problema por allí más clásico que se presenta? Se podría explicar de nuevo. Claro, entendemos que el MRU es un movimiento donde delta X a delta T es una constante independiente del tiempo o del tamaño del incremento. Y esa definición coincide con una recta matemática. ¿En qué capítulo del libro está? ¿De qué libro decimos? Porque yo había dado la física para ingeniería, tenés el Resnick, tenés el CERS, el Alonso Fin, el Serway. Pueden tomar el Serway, yo no lo tengo al Serway, pero son los primeros capítulos. Después de la teoría de errores, siempre es una fija. Después de la teoría de errores empieza cinemática con el movimiento unidimensional. En todo caso, después mandame un chat privado o en el mismo grupo, si tenés inconvenientes en identificar el capítulo, pero está en los primeros capítulos. Les decía entonces, delta X a delta T constante coincide con una recta. Y matemáticamente, nosotros sabemos que la fórmula de la recta, en álgebra, y en función de X, es la forma lineal que se llama. Entonces, A es la pendiente de la recta, B es la ordenada al origen. Pasado esto, traducido al gráfico XT, esa recta, que es el movimiento, la coordenada en función del tiempo, me va a quedar la pendiente de la recta, que es la velocidad por el tiempo, la magnitud independiente, más la ordenada al origen, que es la coordenada original. Para t igual a 0, ¿a dónde está posicionado el objeto? ¿Se entiende? Luego, por allí, lo que se puede complicar en MRU cuando tenemos los problemas de encuentro. Había una pregunta ahí que no alcancé a leer. No puedo leer cuando me doy vuelta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Se entendió? Bueno. Los problemas de encuentro, de lo que se trata es de tener dos móviles. Y por ejemplo decir, bueno, vamos a tener un móvil A o un móvil 1, a velocidad 1, x01, que define la ecuación del movimiento del móvil 1. Y vamos a tener un segundo móvil, caracterizado por otra ecuación del movimiento, con otra velocidad, el mismo tiempo, vamos a tomar el mismo tiempo de referencia, el mismo sistema de referencia. Entonces estará a x02. Y un problema de encuentro, ¿de qué se trata? Encontrar el punto, va a ser un solo punto, de coincidencia entre estas dos ecuaciones. O sea, básicamente es resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Porque vamos a tener la ecuación del móvil 1, la ecuación del móvil 2, y en álgebra, esto se simboliza así, sistema de ecuaciones, dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces, de lo que se trata es encontrar el punto de intersección de estas dos rectas. Por ejemplo, acá hemos
por conveniencia, por eso lo que le decía al principio, uno adopta el origen en algún punto representativo del problema que me simplifique las cosas. Acá por conveniencia entonces hemos tomado el origen del sistema de referencia de tal manera que x02 sea igual a 0. Para tiempo t igual a 0, el x2 se encuentra en el origen. Entonces, por ejemplo, para t igual a 0, el x1 se encuentra en x0, x01. Decimos, bueno, esta es la esquina de un semáforo, por ejemplo, y decimos, bueno, hay un automóvil que está con una velocidad para t igual a 0, que ya venía con esa velocidad, y para t igual a 0, por ejemplo, está a 10 metros del semáforo, o de la esquina, mejor dicho. Y para t igual a 0, el móvil 2 justo está pasando por la esquina. Para llegar a encontrarse, por supuesto que la velocidad 2 tiene que ser mayor que la velocidad 1 para que le dé alcance. Entonces, de lo que se trata de resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas acá, es encontrar la posición de encuentro y el tiempo de encuentro, son las dos incógnitas. Entonces se resuelve este sistema ustedes han visto en álgebra resolución de ecuaciones lineales, dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, o en el cursillo, o en álgebra, en la secundaria. Creo que no. ¿No lo han visto? ¿Saben despejar? No. Por ejemplo, si yo le digo, de esta primera ecuación despeje el tiempo, ¿saben hacerlo eso? Sí. Entonces, ¿de qué se trata la resolución del problema? Por ejemplo, en una ecuación despejamos el tiempo y lo reemplazamos en la segunda ecuación. Vieron los tres métodos, perfecto. Los que no han visto, seguramente por allí se les ha pasado, pero busquen, repasen el tema en álgebra, lo tienen que haber visto. Entonces, por ejemplo, yo despejo el tiempo de acá. Por conveniencia me conviene despejarlo de acá, porque ya planteé que x02 es igual a 0. Puedo despejar el tiempo como x2 dividido la velocidad 2. Y reemplazarlo en la primera ecuación para unificar. Ahí cuando hago el reemplazo, ahí es porque estoy queriendo identificar un tiempo preciso que es el tiempo de encuentro. Entonces ya tiene nombre, llamamos punto de encuentro y tiempo de encuentro, ya tiene nombre, entonces cuando reemplazo acá, es porque estoy queriendo resolver la ecuación. La posición no va a ser cualquier posición, sino que va a ser la posición de encuentro. Entonces, XD va a ser igual a B1 por el tiempo T, el tiempo de encuentro, igual a X2 sobre B2. Pero este X2 no va a ser cualquier X2, sino que va a ser también, porque justo en ese punto van a coincidir el móvil 1 con el móvil 2. Es XD más X01. Entonces, voy a poder resolver acá, despejar XD.
tengo que pasar este término que englobo acá, restando para acá, saco factor común XD, factor común D1 menos B1 sobre B2, igual a X01, y de allí despejar XD. Perdón, ¿de dónde sale ese 1? Acá El cuando vos factor pasas común entre XD. vamos entonces paso a paso. Te va a quedar XD menos B1 sobre B2 por XD igual a X01. ¿Está bien ahí? Hay que sacar factor común XD. Cuando vos sacás para despejar tenés que unificar. Entonces, esta XD la sacamos factor común. ¿De qué cosa? Acá XD, acá está multiplicando por 1. Cuando vos sacás factor común, tenés que respetar este 1, tenés que hacerlo valer. Sacás factor común, está multiplicando, menos B1 sobre B2. Ah, sí. ¿Ves? Y de ahí pasar esto dividiendo para allá, y te queda entonces X01 dividido 1 menos B1 sobre B2. Y es la solución para la posición de encuentro. El tiempo de encuentro lo Perdón, habíamos usted, dejado de acá, que era igual a X2 sobre B2. Pero este X2 no va a ser cualquier X2, sino que va a ser la posición de encuentro. Por ejemplo, podemos utilizar esta segunda ecuación para encontrar la otra incógnita, que creo que este método de resolución se llama por sustitución. XD dividido la velocidad 2. Y ahí encontramos la solución XD. ¿Lo ven? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con estos datos, ustedes en el curso de la semana traten de resolver algún problema de encuentro. Si no le encuentran la vuelta, cualquier alumno que no vea el problema, cómo terminar de resolverlo o plantear las ecuaciones, el lunes que viene, lo primero que vamos a hacer va a ser que ustedes me planteen ese problema y lo vamos a resolver acá en el teórico, porque así como ustedes me marcaron, tratar de hacer algún ejemplo práctico como para terminar de redondear el tema, vamos a resolver algún ejercicio para no perdernos. Si puedo volver a hacerlo de XD. Bueno, el pizarrón queda chico y tuve que borrar, ¿no? Pero lo que hicimos primero fue despejar el tiempo de acá, a sabiendas de que X02 es 0. Despejar el tiempo, que era igual a X2, la coordenada 2 sobre B2. Ahora, cuando yo quiero resolver el sistema de ecuaciones,
este no va a ser cualquier tiempo, sino que va a ser el tiempo de encuentro. Y este x2 tampoco va a ser cualquier x2, sino que va a ser la posición de encuentro. Entonces, al reemplazarlo acá, le tengo que dar el nombre propio. Que eso fue lo que hicimos, ya lo borré, pero cuando yo reemplacé acá, ya hablamos en claro de que este x1 va a ser la posición de encuentro, igual a la velocidad 1 por el tiempo de encuentro, que es igual a x2 sobre v2, pero x2 no es cualquiera, sino que es la posición de encuentro, sobre velocidad 2, más x01. Paso esto restando para acá, y me queda xd por 1, menos xd por v1 sobre v2, igual a x01. Saco factor común, xd, acá está multiplicando 1, acá v1 sobre v2, por, entonces 1 menos v1 sobre v2, igual a x01. Y de ahí despejar xd. Con esto en mente, reemplazo el tiempo de encuentro para calcular el tiempo de encuentro. Entonces, me voy al tiempo en función de, en la segunda ecuación, el tiempo de encuentro que era igual a la posición, en este caso la posición de encuentro, sobre en la velocidad 2. Y ahí terminaría de resolver el problema. Y todo lo que uno imagina gráficamente, de dos rectas que se cruzan, físicamente tiene su equivalente. Por ejemplo, podría ser de que dos móviles no se encuentren nunca. ¿Cuándo ocurre eso? Matemáticamente, sería un sistema de ecuaciones que no tiene solución. Ustedes han visto en álgebra lineal el tema que estamos comentando, resolución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sabrán que cuando las rectas son paralelas entre sí, no se unen nunca, como dice la canción. Entonces, dos rectas paralelas no se unen jamás, no hay punto de encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Teniendo en mente que la velocidad es la pendiente de la recta. Profe, ¿Sí? también pueden tener el mismo origen, pero uno puede ir para un lado y otro para el otro, y aún así no se van a tocar nunca, ¿o no? En ese caso, la solución va a ser el origen. En el punto de origen estaban juntas, y después se separan. Sería el ejemplo que vos decís, sería como decir x0, 1 y x02 coinciden en el origen. Sería la solución trivial que se llama en matemáticas. Y siempre las rectas se unen a lo sumo en un solo punto.
dos rectas que son linealmente independientes. Acá estas no son linealmente independientes, sino que la pendiente de la recta coincide y no hay solución. O puede ser que tenga infinitas soluciones. En álgebra hablaban también de que el sistema podía ser que tenía infinitas soluciones, y eso se daba cuando una recta se superponía con la otra. Por ejemplo, tenemos el móvil 1, la curva del movimiento del móvil 1, y el movimiento 2, la curva del movimiento del móvil 2 se superpone con el móvil 1. ¿Qué quiere decir esto? Van pegados, van uno al lado del otro, van a la misma velocidad. El punto de encuentro es siempre, es como que en todo punto están unidos. Sería el caso de que las dos ecuaciones sean las mismas, diferenciadas por un factor, por ejemplo, que se puede cancelar ese factor y nos queda la misma ecuación. Es básicamente la misma ecuación del movimiento. Cuando no hay solución, que en este caso las dos rectas paralelas, hay diferencia en la ordenada al origen. Y las infinitas soluciones, ni siquiera hay diferencia en la ordenada de origen. Yo este tema, por ahí pensé que lo íbamos a terminar hoy a la MRV también, pero lo vamos a extender para la clase que viene. Entonces, la clase que viene ustedes al principio me plantean algún problema de encuentro que no les salió. Y renglón seguido vemos el MRV. Ahora, para terminar esta clase de hoy, en el tema general, vamos a dar un par de conceptos muy importantes. Esto presten atención porque conceptualmente es importante lo que vamos a decir ahora y tiene lógica. Entonces, hablando de la generalidad del movimiento, porque si en algún momento se equivocan y no cumplen estas generalidades, conceptualmente nada sirve, no vale nada. Entonces, ¿cuáles son estas generalidades que yo les voy a mencionar ahora? Que en la representación XT, la gráfica del movimiento no puede tener discontinuidad. Esto, imposible. Porque esto sería como decir, bueno, la partícula venía desarrollando un movimiento y en un determinado tiempo desapareció del lugar y apareció en otro. Entonces eso es cuestionable, no es aceptable en la física, no existe. Por lo menos en lo que conocemos hasta ahora eso no existe. Entonces, siempre las gráficas XT tienen que tener continuidad, tiene que ser un trazo continuo. Otra generalidad es que la velocidad de la función del tiempo, la gráfica de la velocidad de la función del tiempo, esto tampoco existe. La velocidad llega a un cierto tiempo, no puede cambiar y dar un salto cuántico, de decir, bueno, venía con una velocidad y de repente cambió la velocidad. No existe eso. Sino que también la gráfica de la velocidad en función del tiempo
es una línea continua. La aceleración en función del tiempo ¿cómo aceptamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede haber discontinuidad en la gráfica de la aceleración? No. Vos sabés que no es así. En física aceptamos que la aceleración pueda tener discontinuidad. Puede ser que el móvil venía con una cierta gráfica y para un tiempo t hizo un salto abrupto y cambió la aceleración. Esto sí, aceptamos que puede ser. Así es como lo aceptamos y conceptualmente está bien así. Hay razones para que los físicos que han, digamos, incluso estudiado la evolución de partículas subatómicas, plantean esta y todo tiene consistencia con la realidad. La aceleración sí puede tener discontinuidad. Por ejemplo, cuando yo sostengo este fibrón, instantáneamente digo que lo suelto, la aceleración pasa de ser un valor cero a ser la aceleración de la gravedad. Y hay una discontinuidad en la aceleración. Bueno, ahí hay un alumno que pregunta qué diferencia hay con las otras gráficas. La aceleración, convengamos que puede tener discontinuidad, y que la velocidad no. Pero ¿qué pasa? Acá le voy a recalcar un concepto, el tema de la recta pendiente, porque decíamos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, la velocidad puede tener un pico agudo de cambio en la pendiente. Porque al aceptar que la aceleración puede ser discontinua, puedo aceptar que la pendiente de la recta tangente tenga discontinuidad y que presente un pico agudo. O sea, la curva va a tener continuidad. Lo que puede que no tenga continuidad es la tangente de la recta pendiente. La pendiente de la recta tangente. Porque la aceleración sí puede tener discontinuidad. Por ahí ustedes puedan pensar que, por ejemplo, cuando juego al pool, la bocha está con velocidad cero sobre la mesa y al aplicarle el golpe, aparentemente habría una discontinuidad en la velocidad, porque al aplicar el golpe instantáneamente pasa de velocidad cero a una velocidad distinta de cero. Bueno, ahí está el concepto. Aceptamos que físicamente no es posible. Lo que pasa es que hay que ser muy precisos y decir, bueno, ahí tiene que poner la cámara lenta y decir, bueno, en el momento de aplicar el golpe con el taco a la bola del billar, no es un instante, sino que es una evolución y que el impulso que le da instantáneo no es tal. Uno lo puede imaginar que es instantáneo, pero la física moderna dice que la velocidad no puede cambiar instantáneamente. Entonces,
Aceptemos que en ese ejemplo, de cuando yo le pego con el taco a la bola, la velocidad no hace un salto abrupto, sino que cambia rápidamente, pero cambia en forma continua. Es como que uno lo tendría que ver en cámara muy lenta eso. Así es como cierra la física y entiende la física moderna para que todo el edificio construido sea consistente con las experiencias y los resultados de laboratorio. No sé si soy claro, se entiende lo que estamos hablando. Sí, se entiende. Fíjense que la curva X en función del tiempo, la coordenada X en función del tiempo, al tener que ser continua porque no le queda otra, relacionado con esto último que acabamos de decir, de que la velocidad es continua, pero puede tener picos agudos. Y como la pendiente de la recta tangente en xt es la velocidad, la pendiente, en el caso de esta representación xt, no puede tener discontinuidad. Todas son, se habla de que la curva es suave. En xt, la representación gráfica no puede tener picos agudos de cambios de la pendiente, porque esto significaría una discontinuidad en la velocidad. Entonces, la relación entre los gráficos es así. Aceleración en función del tiempo, puede haber discontinuidad, puede haber pico agudo, no hay ningún problema, se acepta así. Velocidad en función del tiempo es una línea continua. ¿Que puede tener picos agudos y cambios en la tangente? Sí, porque la aceleración puede ser discontinua. X en función del tiempo. La línea es continua. No puede desaparecer el cuerpo en un lugar y aparecer en otro. Pero además, la curva es suave, no tiene, hay una continuidad en la pendiente de la recta tangente de la curva. No puede haber picos agudos ni discontinuidades en la pendiente de la recta tangente. Siempre hay un empalme suave que se habla. Si hay cambios en el movimiento, en xt, esos cambios van a ser empalmes suaves. Por ejemplo, yo puedo venir con una forma de movimiento de un MRU, una recta, y decir, bueno, para el tiempo T1, la forma de movimiento cambió. Bueno, pero tiene que empalmar, si pasa a ser una curva, por ejemplo, tiene que empalmar de tal manera que acá no haya un punto abrupto o un pico, sino que la transición sea suave. Si yo me vengo con la tangente, con la pendiente de la recta tangente del lado de la curva, a medida que me voy acercando a T1, esa pendiente justo en T1 va a coincidir con la pendiente de la recta. No hay cambio abrupto en la pendiente, ¿se entiende? En X, en función del tiempo, no hay picos, no hay cambios abruptos en la pendiente.
y se dice que empalma. Uno cuando habla gráficamente de un empalme, está hablando no que coinciden los valores, sino que además empalma justo la pendiente de la recta tangente. No hay discontinuidad en eso. Entonces, paso la mano por acá, como decía un profe de análisis matemático que tenía yo. ¿Qué significa la curva suave? Refinado el tipo de decir, paso la mano por acá y no me lastimo. Por acá hay un filo, acá sí me puedo lastimar. ¿Se entiende la idea? Paso por acá y no noto el cambio. Acá sí. Bien. Entonces estas son generalidades que hacen a la idea de cuando uno va a representar los movimientos, cuando hay cambios en la ley del movimiento, tienen que respetar todas estas ideas. Bueno, nos quedaría, como para terminar las generalidades, que lo vamos a terminar la clase que viene, darnos cuenta que el área de la gráfica, abajo en velocidad-tiempo, el área de la gráfica, abajo de la curva, es el espacio recorrido. Eso se lo dejo ahí picando. La clase que viene lo vamos a tratar de encontrar, de darnos cuenta por qué es así. Y esa sería también una generalidad. Y vamos a ver el MRV, la clase que viene. De todos modos, les recuerdo, traten en el MRV de algún problema de encuentro que no les sale, como para fijar las ideas, lo planteamos de entrada, que nos desayunamos con eso, y lo tratamos de resolver. Bueno, no sé si queda alguna pregunta pendiente, algo que quieran, que les haya quedado alguna duda. ¿No hay pregunta? Hice una anotación. No sé qué anotación. Claro, no se vale teletransportar. Bueno, en todo caso, si les quedó alguna duda, lo plantean, ya sea me mandan un audio privado o en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, a medida que vayan tratando de resolver algunos ejercicios o que tengan dudas del teórico, me hacen la pregunta. Bueno, dejamos por acá, que tengan buena semana.